Bueno, Martín Lustó, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Salió de la recesión la economía? Voy a empezar por una pregunta económica, pero parte del debate. Creo que ahí hay una definición técnica, que es una recesión, 2 trimestres consecutivos de caída, y por tanto si eso se revierte o no, versus el sentimiento. Yo tengo una definición muy particular de crecimiento. El crecimiento es cuando la gente siente que la economía crece. Yo creo que para que eso ocurra, falta. ¿Qué quiere decir que la gente siente que la economía crece? No solamente que hay un análisis estadístico que muestra que la economía está en una fase ascendente, sino que emocionalmente las preocupaciones se revierten. Cuando vos sentís que la economía está en un sendero correcto, te dejas de preocupar por el empleo, por si vas a poder consumir más el mes que viene, por si vos, tu entorno, tu familia, tus seres cercanos, tus amigos van a estar en una situación similar, y eso es lo que desparrama confianza a través de la economía. Yo creo que para eso falta y mucho. Y las causas de por qué a eso le cuesta que ocurra en la economía argentina es, me parece, que el gran debate ausente. Y yo no creo que con la mímica de la grieta, inclusive después de las elecciones, resolvamos ese tema. ¿La propuesta del gobierno es esa, la polarización, la propuesta electoral? Pareciera ser, cuando uno ve estos episodios, pareciera ser que esa es la propuesta de los dos lados, ¿no? También el kirchnerismo está apostando a eso cuando uno ve lo que hace el exministro. Pero me parece que hay ausente una gran discusión sobre el futuro, sin ninguna duda, pero inclusive sobre el presente de la Argentina. Y cuáles son las causas que nos llevan, además de la herencia recibida, porque la herencia recibida es de los últimos años, pero yo diría motivos o razones más estructurales de por qué Argentina está como está. Si uno la compara con 25 años atrás, en casi cualquier indicador que uno elija. Y esa es la gran discusión ausente, y para mí, además de que la grieta va a impedir que tengamos esa discusión en serio si la seguimos profundizando, hay un elemento adicional, que es que alguien puede suponer que como táctica electoral es buena, pero cualquiera de los dos lados, el kirchnerismo o cuando el PRO se pone en un lugar de tensión, que elija cuál es un resultado que representa una victoria. Entonces, supongamos que el gobierno gana por ¿cuánto? ¿Que saca 40%? ¿Qué estamos discutiendo al día siguiente? ¿Y cómo lo estamos discutiendo? No estamos discutiendo nada nuevo, no tenemos un método. No, pero está bien, pero hay algo del orden de la gobernabilidad que está, o por lo menos de la fortaleza del Cambiemos como proyecto político. Las elecciones de mitad de término despiertan ese fantasma, especialmente cuando hay un gobierno no peronista. Y me parece que el gobierno Macri lo que logró es que, a pesar de que la economía está como está, la gente todavía, hay un sector importante que todavía le da un crédito, curiosamente. Yo creo que eso, no sé si curiosamente, porque venimos realmente de unos últimos años desastrosos. Y la gente manifestó su cansancio en las elecciones. Yo no creo que sea curiosamente, pero lo que creo es que lo que muchas veces es bueno o tácticamente positivo o redunda en beneficio en el corto plazo, atenta contra que Argentina salga del lugar donde está. ¿Qué quiere decir el lugar donde está? Argentina tiene, ayer tuve una discusión con un colega tuyo sobre estas cifras, pero Argentina tiene hoy el Estado más grande de toda su historia. Tiene la presión tributaria más alta del mundo, si la corregís por el hecho de que el 38% de la economía es informal. Y además de eso tiene déficit de 7 puntos del producto si miras nación, provincia y municipios. Tiene 3 veces más recursos por habitante que hace 25 años. Ese es el Estado que tenemos. Y tiene 1/3 de compatriotas, 13 millones de personas en la pobreza. Entonces, esa es la discusión que tiene que tener Argentina y cómo se sale de eso. La verdad es que no vamos a salir con este mismo Estado tirándole más plata porque, insisto, tiene 3 veces más recursos por habitante que hace 25 años. No vamos a salir con el sector privado traccionando, generando puestos de trabajo de calidad y cantidad para 13 millones de argentinos si tenemos esta presión tributaria. Por ende, tenemos que animarnos a discutir el Estado, prioridades, métodos de gestión, etc. Y ahí creo que la grieta no solo impide la discusión profunda sobre el Estado, sino que tiene otro problema adicional, que si nosotros somos selectivos en las críticas que hacemos éticas de distinto punto de vista, en comportamiento, etcétera, si lo que yo hago cuando yo estoy en el gobierno está bien y lo que hacía el otro está siempre mal y está mal desde el punto de vista ético, de gestión, etcétera, también esos comportamientos deslegitiman a la política para resolver las prioridades del Estado, porque resolver las prioridades del Estado es afectar de distinta manera a distintos grupos, económicos, sociales, a toda una sociedad. Entonces, si la política se daña a sí misma, si la política no tiene un estándar ético lo suficientemente alto, si la política se percibe por parte del ciudadano como que persigue solamente los propios objetivos del que está a cargo,
Entonces eso es un problema para resolver esto, y para mí esta es la discusión medular de la Argentina. Yo siento... Pero va a ser difícil, digo, me imagino, cuando uno da discusiones de largo plazo o estructurales, no funcionan bien con campañas electorales. Yo discrepo con eso. Yo creo que hay una subestimación muy grande del electorado. A mí me ha tocado, yo esto mismo lo he dicho en UNEN, en el 2013, en la ciudad, que se formó en corto plazo, nos fue muy bien en una primaria y estuvimos a, no me acuerdo si eran 2 o 3 puntos de ganarle al PRO en la ciudad. Esto mismo hicimos en ECO en el 2015, hablando del Estado, las prioridades, por qué hay más plata pero no rinde, por qué se hacen cosas pero no cambia la vida de los ciudadanos. Y la verdad que hicimos una buena elección. Pero no se pudo haber confundido ese electorado, siendo que venís de ser embajador del gobierno Mauricio Macri en los Estados Unidos. Entonces esa confusión respecto a cuál es el posicionamiento frente al gobierno Mauricio Macri. Preguntémosle al electorado cuando venga la elección. Este mismo argumento yo lo escuché cuando nosotros no quisieron que nosotros conformáramos Cambiemos en la ciudad, separaron las elecciones, nosotros nos vimos forzados en una elección de esa manera. Nosotros seguimos pensando lo mismo, yo lo dije el día que me ofrecieron el cargo, seguimos pensando lo mismo de la gestión de la ciudad, de las prioridades, del dinero. Bueno, pero Lilita dijo, Lustó nunca fue de Cambiemos, Lustó en las elecciones presidenciales votó por Margarita Stolbizer. Yo hice en la primaria compañía Sanz, yo recuerdo haber hecho un video de campaña con Sanz, donde Sanz decía, no somos todos iguales, yo no soy Macri. Efectivamente, en la primaria yo no soy del PRO, en la primaria voté por Margarita Stolbizer. Creo, sinceramente, que cuando el gobierno plantea discusiones como nosotros somos el presente y el pasado es el kirchnerismo, no entiendo a quién, ni de la ciudad ni de la provincia, se le ocurre pensar que Margarita es el pasado y el kirchnerismo. Entonces, sí, yo voté en la elección general por Margarita Stolbizer. Al que le dijeron que... Bueno, ahora déjame decir una sola cosa. Yo creo que es muy importante, en la vorágine de los medios de hoy, la ansiedad con la que se consumen, que a veces hagamos stop, pausa, y lo que se dice revisémoslo de manera más amplia. No podemos aplicar principios selectivos. Perfecto. Yo hice campaña con Sanz, voté en la primaria con Sanz. El candidato a diputado de Sanz trabaja en mi espacio. Ministro Cristina Kirchner, digo. Bueno, es un buen tema. El candidato a diputado de Sanz de 2015 trabaja en mi espacio. Y pregunto yo, ¿dónde estaba Fernando Sánchez? ¿Dónde estaba Ocaña? ¿Ocaña está en Cambiemos? No estaba en Cambiemos. El radicalismo está en Cambiemos. El candidato al radicalismo no puede estar en Cambiemos. Esas son las preguntas que hay que hacerse. También es cierto, la otra vez hubo una mención a que yo estuve 4 meses en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en los primeros 4 meses, donde un gran porcentaje de la población pensaba, como había dicho la expresidenta, que quería construir la institucionalidad de Alemania. Es cierto. Ahora revisemos cuando se dice eso, porque yo lo veo que esa es la definición que muchas veces se utiliza, revisemos dónde estuvo cada uno. Entonces, Ocaña no estaba en ese gobierno, tuvo mucho más tiempo que yo. ¿Y dónde estuvo el jefe de gobierno? Estaba en el PAMI, fue... el PAMI fue ministra de Salud. Y ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y dónde estaba Rodríguez Larreta en el pasado? ¿No fue el gerente general de la ANSES de Menem? ¿No fue no fue director de PAMI con la Alianza? ¿No fue el director ejecutivo del IPS, el Instituto de Previsión Social, con Rucauf? Trabajó también en la campaña de Palito Ortega, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que a mí me pregunten por los lugares donde estuve, que son públicos, que yo siempre defiendo a lo largo del tiempo, sea en UNEN, en ECO, los mismos principios. Pero me parece que lo que no tenemos que hacer es selectividad. Los principios morales se aplican a todos, los principios de responder preguntas, ser transparente con el pasado, con lo que uno declama, se aplican a todos. Ahora, tengo una pregunta. Mencionabas Margarita Stolbizer. Ahora, Margarita está en Provincia de Buenos Aires en alianza con Massa. Massa, Frente Renovador, nunca tuvo mucha representación o arraigo en Capital. ¿Es posible que ustedes lleguen a algún tipo de acuerdo con la alianza GEN Frente Renovador y representar ese sector en Capital? Mira, yo lo he dicho, yo tengo gran afinidad con Margarita. En las elecciones de la ciudad la vez pasada no estuvimos juntos, tenemos un montón de principios que compartimos, hemos estado en espacios distintos en el Congreso, hemos votado igual y hablamos con Margarita muy seguido. Yo siento que el Frente Renovador ha tenido expresión en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad.